Ahora vamos a continuar con el diagrama de potencias. Entonces, vamos a suponer que vamos a afectar a este diagrama de impedancias. Por ejemplo, lo multiplicamos, por I cuadrado y RMS al cuadrado. Entonces vamos a tener el ángulo φ y acá z por I cuadrado acá vamos a tener lo que llamaremos P, la potencia más conocida por nosotros hasta ahora, que es la potencia activa o media, P o simplemente Pm, y esto es igual a la potencia activa, que es donde se disipa toda energía. Y vamos a poner en verde o en azul a esta potencia, que se va a llamar Q, potencia reactiva. Y esta potencia, que la vamos a poner en verde, que es la primera que pusimos, I cuadrado z, es la potencia compleja aparente. Simplemente para nosotros potencia aparente, S. Entonces, para repasar, esto va a ser así. Esta Q se obtiene de hacer XL menos X sub C por I cuadrado. Esta P se obtiene de hacer R por I cuadrado por R, que es la que ya conocemos de corriente continua, ¿sí? Esta es la potencia reactiva y esta es la potencia compleja aparente, que es S. Entonces, vamos a escribirlo esto de la siguiente manera. S se define como, si ponemos Z por I, ¿quién estamos obteniendo acá? Acá estamos obteniendo simplemente la B del generador RMS. Si no, mirar acá. Estas tres. Recordar que las RMS o eficaces no le estamos poniendo abajo el subíndice para no escribir tanto, pero es eso. Entonces, esto es igual a B del generador por I. Es el producto de los valores RMS. O bien, si queremos expresarlo en función de los valores de pico, podríamos poner I pico del generador por I pico. Pero recordar que los valores, ¿cómo se relacionan los valores RMS y los valores pico? Y los valores RMS son los pico dividido raíz de 2. Entonces, lo que habría que hacer acá es multiplicar a esto, mejor dicho, dividir esto por 2. Dado que raíz de 2 por raíz de 2 queda 2. Entonces es lo mismo, S es lo mismo que esto y es lo mismo que tener esto. Por otro lado, P, la potencia activa o potencia media, va a ser igual a S por el coseno de φ. Esta es la potencia que se disipa por efecto Joule, que se convierte por efecto Joule en calor en la parte resistiva, o sea, en la resistencia, acá. Y Q es la potencia reactiva y va a surgir de hacer S por el seno de φ.
Entonces, a esto se lo llama potencia reactiva, porque tiene que ver con los componentes reactivos, que son los inductores y los capacitores. Q se mide en volt ampere reactivo. P se mide, ¿en qué se va a medir P? En watt, que es lo que ya sabemos. Y S se mide en volt ampere. Esto es importante recordar todo esto. ¿En qué se mide cada potencia? No es que todo se mide en watt. En watt se mide solamente la potencia, la que nosotros conocemos, la potencia de corriente continua, que en este caso vendría a ser la potencia media o potencia activa. Esto es de media, ¿no? Media. Entonces, siempre que se hable de potencia media o de potencia activa, o se hable de efecto Joule o de la potencia que se disipa o que no es reversible, se está hablando de la potencia, la que se mide en watt, ¿sí? La que conocemos de corriente continua. Después tenemos la potencia entregada por el generador, que es S, potencia aparente. No lo escribí, vamos a poner S. Potencia aparente. Y así tenemos el caso de los distintos tipos de potencia. Ahora lo que tendríamos que analizar es el caso particular de la frecuencia de resonancia. Para ello vamos a recordar un gráfico, que es el gráfico de las impedancias, pero en función de lo que es cada cosa. Si XL es omega L, esta es una función lineal con la frecuencia. X sub C es igual a 1 sobre omega C. Esta es una función hiperbólica. Y R es igual a constante, o sea, no depende de la frecuencia. Por lo tanto, acá tendremos, por ejemplo, esta, que es X sub L, esto, que va a ser X sub C, y R, que va a ser constante. Entonces, acá particularmente es una frecuencia particular, que es la frecuencia de resonancia. Esto sucede cuando X sub L, este es X sub C, cuando X sub L y X sub C, el módulo, los módulos de estas son iguales. Entonces, vamos a poner condición de resonancia. Condición de resonancia. O sea, ¿qué es lo que se tiene que cumplir para que el circuito entre en resonancia? ¿Qué quiere decir que resuene? Bueno, justamente cuando la Z coincide solamente con R, o sea, cuando se anula, vamos a poner así, sucede cuando se anula la reactancia. Esto implica que XL es igual, ¿sí?, a X sub C. Entonces, esto sucede cuando omega L es igual a 1 sobre omega C. Con lo cual, omega cuadrado es igual a 1 sobre LC. De esta manera, la frecuencia de resonancia en particular, vamos a llamarle omega sub 0, es omega sub 0 igual a 1 sobre la raíz de L por C. Esta es la pulsación de resonancia. Hay consecuencias o observaciones muy concretas que se pueden hacer cuando el circuito resuena.
y el circuito presenta determinadas características en esta condición en particular. Antes que nada vamos a poner que la frecuencia de resonancia es igual a omega sobre 2pi, con lo cual la omega de resonancia, esto va a ser igual a 2pi por la frecuencia de resonancia. Entonces, si reemplazamos allá la frecuencia normalizada de resonancia de la f sub 0, va a ser igual a 1 sobre 2pi la raíz de L por C. Y esta es la frecuencia de resonancia. Circuito. ¿Qué pasa cuando un circuito resuena? Bueno, justamente hay varias características que podemos resaltar. Cuando el circuito está en resonancia, características. La condición de resonancia. Por supuesto, XL es igual a X sub 0. Esto implica que Z coincide con R. O sea, impedancia mínima es cuando el circuito presenta la impedancia mínima al generador y por ende máxima corriente. Toda la potencia será disipativa por lo tanto la única componente de la potencia es la potencia media. Potencia media. La tensión y la corriente, o sea, la tensión del generador y la corriente están en fase. Esto implica que phi es igual a 0. Por lo tanto, el coseno de phi es igual a 1. Se define el factor de potencia como Fp igual a P sobre S. Esto lo que significa es un factor que justamente indica qué porcentaje o qué tanto de la potencia total suministrada por el generador, o sea S, es aprovechada o disipada en la parte resistiva del circuito. Y esto no es ni más ni menos que, en este caso, por ser régimen armónico, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo phi, que es el ángulo que separa el desfasaje entre la tensión del generador y la corriente del circuito. En el caso de resonancia, el factor de potencia, el Fp, es igual a 1. Otra cosa que puede suceder es que pueden aparecer sobretensiones tanto en el capacitor como en el inductor.
Estas tensiones pueden ser muy grandes, pero como están opuestas en fase, en definitiva la tensión que cae en el conjunto serie LC va a ser 0, porque recordemos que los fasores de tensión están en oposición de fase, o sea, están a contrafase, tanto en el inductor como en el capacitor. ¿Sí? Muy bien. De esta forma podemos culminar con este análisis sencillo y poder analizar otro tipo de problemas.